Yeah, so refuge. Yeah, Continuamos con el refugio. Es bueno explicar más. Ya que esta niña en China, Xia Wei, mi amiga, quiere tomar refugio, así como otros estudiantes en China. Por eso voy a ampliar el tema. Por supuesto, cuanto más explico sobre los beneficios de tomar refugio, así como el reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, cuando pensamos en el sufrimiento, entonces uno toma más conciencia de la importancia de tomar refugio. Y de los beneficios que supone el tomar refugio. Y cuanto más conozcas estos beneficios, serás consciente de lo importante que es tomar refugio. Bueno, entonces la motivación piensa que el que uno logre la liberación del samsara, eso no es suficiente. El verdadero propósito de la vida humana no es ese, sino el de no dañar y beneficiar a los seres. Y cuando decimos los seres, incluye a los innumerables seres de los que hemos recibido felicidad desde tiempos sin principio hasta la fecha, incluyendo la felicidad de la iluminación. Y además han sido nuestra madre, y como madre ha sido bondadosa de estas cuatro formas. Bondadosa al otorgarnos un hogar donde nos podemos estar protegidos del frío, del calor, cada día, cada hora, cada minuto y segundo. Hemos recibido esa felicidad de proteger nuestra vida de los innumerables seres. Seres que sufrieron y murieron para protegernos. Entonces, sin entrar mucho en detalles, incluso para beber un vaso de agua, hay tantos seres, o para tomar una taza de té, muchos seres mueren. Y además en el agua, para potabilizarla, pues ponen diferentes sustancias que matan a los organismos. O la comida que tomamos cada día, el arroz. Pues hay innumerables seres que mueren en ese proceso para poder nosotros comer, y así tanto karma negativo. Es decir, nuestra supervivencia de cada día, cada hora, cada minuto y segundo es gracias a la bondad de los seres, los innumerables seres. No es algo fácil. Tu supervivencia de cada día, hora, minuto y segundo, tu felicidad, todo eso viene de los seres, innumerables seres que fueron matados, sufrieron, crearon karma negativo. Y así, conscientes de esto,
No hay elección. Incluso en un segundo, cada segundo, even second, you can't. De nuestra vida no podemos usarlo solo para usar nuestra vida, nuestra preciosa vida humana. No podemos usarlo solamente pensando en la felicidad personal. Es decir, incluso dedicar un segundo a eso no es adecuado, es algo insoportable. Algo que no podemos, no debemos hacer, ni siquiera aunque sea un segundo. Mucho menos hablar de días, semanas, meses, años, pero es que ni siquiera un segundo vivir pensando solo en nuestro beneficio. So the Lama Serlimpa said, Lama Serlimpa dijo, Lama Serlimpa de Indonesia, Lama Atisa fue a visitarlo, ella era un pandita, Lama Atisa muy famoso y un gran erudito, pero decidió ir a Indonesia y tardó cerca de 12 meses en barco hasta llegar a Indonesia. Además, con tantos obstáculos en ese viaje y con tantas interferencias por seres malignos que hacían zozobrar el barco. Entonces, el bodhisattva al que entonces Lama Atisa pidió a un bodhisattva que eliminara esos obstáculos, de esa violencia, de esos seres que interferían. Y bueno, finalmente Lama Atisa, a pesar de todas esas dificultades, llegó a Indonesia. Y estuvo, antes de encontrar a Lama Serlimpa, estuvo 3 días en los que iba preguntando respecto a sus prácticas. Los discípulos de Lama Serlimpa estaba preguntando sobre sus prácticas, es decir, estaba indagando sobre el maestro. A pesar de que él había ido expresamente viajando 12 meses desde la India hasta Indonesia, pero quería analizar a Lama Serlimpa. Y es lo que hacía durante esos 3 días, preguntando a los diferentes discípulos respecto a cuáles eran sus prácticas. Entonces Lama Atisa finalmente, con todos sus respetos, fue a encontrarse con Lama Serlimpa, que a su vez salió a recibirle con todos sus discípulos. Y estuvo allí 12 años. Durante 12 años recibió enseñanzas sobre bodhicitta. Lama Serlimpa era como traspasar todo el néctar de un recipiente a otro. Es decir, recibió esas enseñanzas de bodhicitta de Lama Serlimpa, todas. Y Lama Serlimpa dijo en el texto, nivelando todos los conceptos, nivelando o igualando todos los conceptos, en ese texto decía, se menciona, a eso que se le llama el yo, la raíz del karma negativo,
Es un fenómeno para inmediatamente deshacerse de él. Es decir, de ese fenómeno tenemos que expulsarlo bien lejos, a eso que llamamos yo, como si fuera un veneno muy peligroso que te pueda matar, que inmediatamente te deshaces de ello sin esperar ni un segundo. Pues así, de donde viene todo el sufrimiento, desde el renacimiento sin principio, haya el sufrimiento presente, el sufrimiento que vendrá, todo ello, todo ese sufrimiento viene de ahí. No solamente eso, sino que además es en base a ese concepto que uno daña a innumerables seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, innumerables suras y asuras e innumerables seres del estado intermedio, a cada uno de ellos. Y si vemos, por ejemplo, un mosquito que hace ese ruido que nos molesta tanto, en lo que estás durmiendo bien, enseguida lo quieres matar, por ejemplo. O si hay una hormiga que te está picando, también enseguida quieres acabar con ella. Es decir, con el pensamiento egocéntrico dañamos a los seres. Y así ha sido desde el renacimiento sin principio, tiempos sin principio. Y eso es por lo que ahora cuando escuchamos un mosquito, que ahora nos están picando estos mosquitos, y cuando lo oímos, enseguida queremos como acabar con ello, matarlo. Y por supuesto, lo queremos matar porque pensamos, me está matando, me está mordiendo a mí, me está picando a mí. Vemos un yo real, muy, muy real, cuando en verdad no está ahí. Es una completa alucinación. Y de esta forma nos daña, esa es la evolución, pero no sabemos este proceso, no conocemos bien este proceso. Y no solo eso, el pensamiento egocéntrico es el que nos impulsa a dañar a innumerables seres que sufren. Hemos dañado a ellos desde tiempos sin principio, no solamente desde samsara sin principio, sino que además no tendrá fin. Por eso, en lo que no eliminemos esa raíz, por eso ese fenómeno es lo que debemos expulsar inmediatamente muy, muy lejos. Entonces, Lama Serlimpa sigue diciendo en este texto, dice, lo que llamamos los demás es el origen de la iluminación. Por tanto, es el fenómeno, es lo que llamamos los demás, es un fenómeno a inmediatamente apreciar, querer, estimar. No expulsarlo, sino apreciarlo. En el pasado del renacimiento sin principio hemos hecho lo opuesto, hemos ignorado a los demás, los hemos mantenido lejos. Cuando en verdad es de ellos de quien obtenemos toda la felicidad, la iluminación, todo. Buda, Dharma, Sangha, lo más precioso, va y lo expulsamos, lo alejamos. Y sin embargo, el yo, que es de donde viene todo el sufrimiento, es lo que estimas. Y luego decimos, pensando, yo, mi felicidad, yo. Es decir, todo lo queremos, es lo que más queremos en toda nuestra vida. Y así vamos de arriba para abajo como las hormigas, completamente ajetreados toda nuestra vida desde el nacimiento hasta la muerte. Pero va y resulta que ese yo no está ahí, ese yo real no está ahí. No hay nada que estimar. En realidad, no hay nada a estimar. No hay nada a estimar porque no existe ese yo. No hay un yo real. Es una completa alucinación. Total alucinación.
For example, look at the insects. Por ejemplo, si observas a los insectos, You touch, they could run. a las hormigas, Why? y las tocas, huyen inmediatamente. ¿Por qué? Happened on the basis of this hallucination. Eso sucede sobre la base de esta I alucinación. was labeled by the mind. El yo que fue nombrado, nominado por la mente, se aparece como real y el siguiente segundo, en el siguiente segundo aparece como real. Entonces, en el tercer segundo, tú crees, sostienes ese yo como real, ese pensamiento. So, on the basis of this hallucination, Así, sobre las bases de esta alucinación, las hormigas temen y salen corriendo cuando ven un peligro. it's Una completa alucinación, but believing that. porque no existe tal yo birds, real pigeons, en el que se cree, y por eso salen corriendo. O por ejemplo, estaba observando a los pájaros, a las palomas que están afuera, y esos pequeños pájaros que vienen a comer. Entonces, cuando llega el más poderoso al plato, entonces cuando se acercan otros pajaritos, el poderoso los espanta y salen huyendo. Y eso es sobre la base de ese yo real, sobre la base de ese pensamiento que se centra en los agregados meramente nominado, el yo meramente nominado, y entonces esa alucinación aparece como real y creemos en ella, y sobre esa base surge el apego y el enfado. Y surge el apego a la comida, y cuando se nos obstaculiza para poder tomarla, pues surge el enfado. O surge la envidia y celos. Y así el resto de los engaños, sobre la base de la ignorancia, es una total alucinación. Por supuesto, no es que... o sea, cuando uno medita, excepto aquellos que han realizado la vacuidad, aquellos que meditan cada día ven todo, yo, acción, objeto, todo como una... los que meditan en vacuidad ven todo como una ilusión, como meramente nominado. Ellos contemplan la vacuidad, pero excepto ellos, el resto lo vemos como un animal, es decir, con una total alucinación, porque no existe de tal forma en realidad. No existe tal yo. Entonces te contemplas a ti, contemplas a la gente, a las personas en las ciudades, en las aldeas, en el camino, o cuando vas a comprar, o en el camino, cuando estás en la carretera, cuando estás en el coche o en el restaurante. Sobre las bases de este yo real, entonces sobre esa base es sobre lo que surge el apego, el enfado, la envidia, la duda, el orgullo, las 6 engaños raíces, los 20 engaños secundarios, y así toda tu vida. Ves que es una completa alucinación, porque no existe tal cosa. Están totalmente vacíos, no existen en realidad. Desde los animales, insectos, pájaros, es decir, todos los seres, excepto aquellos
que han realizado la vacuidad y ven todo como una ilusión, el yo, el creador, el yo, la acción, objeto, como una ilusión, como meramente nominado por la mente, como vacíos, es decir, excepto los que han realizado esto y que ven que es todo una completa alucinación. Pero excepto ellos, pues desde el mendigo hasta que mendigan en las calles, hasta los reyes, los millonarios, todo es una completa alucinación. No existe ese centro comercial, ese supermercado, no hay nada, no existe esos maquillajes de las mujeres o esos trajes de los hombres o de los niños, nada existe de forma real. No existe esa tienda real, ese comprador real o ese cliente o ese dinero real. Así es como son las cosas, en verdad. Pero claro, cuando pensamos, vacuidad. Mucha gente que son budistas, al hablar de vacuidad, piensa en vacuidad, pero sin embargo, en realidad cuando estamos hablando de vacuidad, estamos diciendo, tú no estás ahí. Pensamos que estamos ahí, que existimos, y no es así. Y por eso, y cuando uno medita, uno está preocupado, sufre, o cuando uno está deprimido, pero hay algo que falta, no está ahí, es una proyección errónea, no hay nada ahí. O por ejemplo, si tienes un juicio, ¿no? Por alguien con quien has tenido un accidente de coche y piensas, esta persona ya lo hizo muy mal, quiero que vaya a la prisión, quiero que tenga una multa muy alta, etcétera, pero en realidad no hay nada, no hay prisión, no hay persona que vaya a la cárcel, no hay daño, no hay nada. Lo que se nos apareció como real y que sostenemos como real, no está, no hay. O por ejemplo, no hay un copán que se nos aparezca como real, al que nos aferramos. Y ya que no hay un yo real, al que aferrarse, pues por supuesto no hay tampoco un copán. No estoy diciendo que no haya un yo que exista. Es decir, no existe un yo. Entonces, ¿cómo puede existir copán? Están vacíos. No es que Copán no esté ahí, no es que no esté Nepal, sino que un Nepal real que se nos aparece como tal y al que nos aferramos, ese Nepal no existe, ese mundo no existe. Y esa es la forma de meditar. Solo vacuidad, pero sin caer en el nihilismo. Parece nihilista, pero no lo es. Tengo que gritar esto, decirlo muy alto. Incluso tal como lo acabo de decir es demasiado flojito. Tengo que repetirlo 4 o 5 veces, pero todavía más alto. Y quizás necesito un altavoz. Dice, claro que cuando se escucha todo esto parece como nihilismo, como que uno queda en nihilismo. Pero no es así. ¿Y por qué? Pues porque existen los agregados, las bases, hay unas bases que existen como mero nombre, meramente nominadas por la mente, por tanto, la mente se centra en eso. Entonces, el meramente nominado, eso que es meramente nominado, Tak-chu, Tak es la etiqueta, el nombre, y Chu es el fenómeno. Y luego Daxi es la base a ser nominada, Daxi.
Y taksho es aquello que es nominado. So that's why Sun says, Daksi takshu. Eso es por lo que su santidad dice, solamente aprendiendo el tibetano es cuando verdaderamente uno podrá aprender bien la filosofía. Y ahora, por fin, después de muchos años, ya la cosa está mejorando. Porque si no, con el inglés das vueltas y vueltas, pero no llegas a la esencia. Con las traducciones inglesas, especialmente las más antiguas. Pero ahora ya hay mucha gente que está con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que está aprendiendo bien el Dharma y pueden traducir mejor. Por eso su santidad suele decir eso, que solamente cuando uno aprende bien el tibetano es cuando puede aprender bien la filosofía. Entonces Lama Serlimpa dice en ese mismo texto que se ha mencionado antes, dice, ¿de dónde viene la iluminación? Es de ese fenómeno que inmediatamente has de apreciar. Okay. Bueno, esto que sirva como motivo, que tengamos claro la motivación, pensando que los innumerables seres, que podamos liberar a los innumerables seres, los océanos del sufrimiento samsárico y llevarles a la budeidad, a la completa cesación de todos los oscurecimientos burdos y sutiles y a la culminación de todas las realizaciones. Y para ello debo lograr la iluminación. Y con esa motivación pues uno escucha las enseñanzas. Yeah, must repeat again. As the Lama Tsongkhapa said, the hymns of the Lama Tsongkhapa. Entonces repito de nuevo un verso del texto Los himnos de experiencia, compuesto por Lama Tsongkhapa, donde dice: si no te esfuerzas en pensar en las desventajas de la verdad del sufrimiento, no surgirá el pensamiento que busca la liberación, no surgirá de forma correcta. Y si no piensas en las causas, la evolución del samsara, no sabrás cómo cortar la raíz del samsara. Por tanto, confía en una mente como afectada o disgustada que renuncia al samsara y valora la comprensión de lo que te ata al samsara. Entonces, ese pensamiento que busca la liberación no va a surgir de forma precisa si no has reflexionado bien en las deficiencias, en las desventajas del sufrimiento. Y si no has reflexionado sobre cómo evoluciona, cómo surge el samsara, entonces no podrás cortar la raíz del mismo. Por tanto, cuando surge esa mente que está como a disgusto, contemplando las desventajas del samsara, confía en esa mente de renuncia. Y comprende lo que te ata, lo que te liga al samsara. Esa comprensión es tan importante.
So they're similar to a Por chess. ta- y por ello es algo que tenemos que apreciar, ese entendimiento. So I mentioned that the foreign Benjamin Chujinji También mencioné el otro día sobre una cita de Pacheno Sancho Quillalsen, de un texto en el que habla del sufrimiento, Yeah, such examples such as suffering, living, suffering. por ejemplo, el sufrimiento de los seres humanos en relación al ser humano. Podemos hablar del sufrimiento del nacer, el de la vejez, el de la enfermedad y la muerte. Luego también está el sufrimiento de encontrar lo desagradable o separarnos de lo agradable. Así es como los menciona en Liberación en la palma de la mano. Y por supuesto, además también podemos distinguir el sufrimiento, la insatisfacción y el sufrimiento del sufrimiento. Es decir, el peor de los sufrimientos, la insatisfacción, todos los sufrimientos del samsara, que billonarios, millonarios, gente muy rica y famosa, pues también tienen que ir a la cárcel. Y es decir, que también tienen tantos problemas y por ello van pues, a la cárcel a veces. Estas cosas pasan, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Todo esto debido al problema de la insatisfacción. Algunos pues van a la cárcel pues, por abusos sexuales o cosas así. Y no, es decir, tanto personas billonarios como personas con mucho poder experimentan también el sufrimiento, no solamente gente sencilla, y principalmente esto, la gran insatisfacción. Tantos problemas vienen de una mente insatisfecha, y esto no se nos enseña, no se nos explica en la universidad. Incluso aunque en Occidente ya hay en Occidente nos enseña esto en nuestros estudios. Incluso hay algunos que aprenden budismo en la universidad, pero es más como un relato histórico. Es decir, el sufrimiento terrible de la insatisfacción, que es la base para tantos problemas como, por ejemplo, la adicción a las drogas, la adicción al sexo de hombres o mujeres, etcétera, o el alcohol, etcétera. Y todo es por no tener una mente satisfecha, contenta. Entonces te puede llevar a llevar a cabo muchas acciones y acabas en la cárcel, destruyéndote a ti mismo con tantos y tantos problemas. Y así toda tu vida va pasando de un problema a otro hasta la muerte. Y ya está. No se nos educa en esto, no se enseña, no se habla de estos temas, de este tema de la importancia de tener una mente satisfecha, contenta. No se practica, no se enfatiza y es un gran error, gran error. Si meditas en el Danrin, sí, ahí está. Sí. Porque es algo básico. Básico. Incluso las cosas que suceden en el mundo, el virus, tantos y tantos problemas y sufrimientos, tantos como copos de nieve que caen.
Pero el que tengas una mente satisfecha, contenta, el mundo sufre, pero si tú tienes esa mente contenta ya no sufres. Es como, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, o cuando tienes eso, renuncia, y sobre todo bodhicitta. Entonces eso produce tanta felicidad en tu vida. Then suffering change, Y luego está el sufrimiento del cambio, el sufrimiento del cambio. So, for example, meeting friends. Por ejemplo, meeting friends. Encuentras a unos amigos. So there's a pleasure, yeah. Then of course, meeting ends with suffering. Y entonces al principio es como que sientes placer, pero luego empiezas a sufrir. Y empieza el sufrimiento del sufrimiento. Al principio, cuando conoces a una persona, está ese placer de conocerla, pero luego continúas con la persona y empieza el sufrimiento, y así hasta que al final te separas. Es decir, al final acabas separándote. Y así experimentas ese sufrimiento del sufrimiento. O por ejemplo, logras reunir varias cosas, posesiones, y entonces te sientes placer, sientes felicidad. Pero cuando eso se acaba, entonces sufres. Se reúne, pero luego se separa, se acaba. O se acumula y luego se acaba. Entonces, de nuevo, aparece ese sufrimiento del sufrimiento. What else? ¿Qué más? So, after birth, end up with death. Después de nacer, la muerte, todo lo que nace, muere. So that's something that is. Así tantos ejemplos. In the life. En la vida, al comienzo hay, en algunas experiencias hay placer, y pensamos que eso es placentero, pero finalmente se manifiesta el sufrimiento del sufrimiento. Y así continuamente en nuestra vida tenemos tantos ejemplos. Y por supuesto, como suelo a veces mencionar, por ejemplo, cuando un pez ve ese hilo de pescar, ve ese insecto que se está moviendo, colgado de ese hilo de pescar, o ese gusano que está enganchado en el anzuelo. O sea,
Es decir, desde ese anzuelo que colgado desde ese hilo de pesca, está eso se engancha en la boca del pez. Puedes imaginar el terrible dolor. O sea, ves el insecto y ve el gusano y va corriendo a por él. Y luego lo nomina como placer y entonces se queda enganchado. Va corriendo primero a conseguirlo y luego se queda enganchado. Y ya no puede liberarse de ahí. Bueno, pues así los placeres sansáricos, exactamente igual, así nos engañan. Y eso es lo que tenemos que saber, los placeres sansáricos nos engañan. That means your mind cheats you. Your mind. ¿Y eso qué quiere decir? Que es tu mente la que te engaña. Básicamente son tus conceptos los que te engañas. Tú te engañas a ti mismo, no hay nadie más. Eres tú el que te engaña a ti mismo. Tienes que saberlo. Tú eres el creador de tu sufrimiento, siempre corriendo, buscando los placeres sansáricos o culpabilizando al mal tiempo, a la lluvia, al sol, a la gente, a los insectos, pensando que tú eres perfecto, que tú eres como Dios, perfecto. Pero todo viene de tu mente. Todas las cosas negativas vienen de tu mente negativa. Y así es la naturaleza de los placeres sansáricos. Que cuando confías en ellos, pues acaban contigo. Estoy hablando de esto para presentar sobre este sufrimiento del cambio, lo que nosotros llamamos placeres sansáricos. Por ejemplo, las mariposas ven una luz una llama o un fuego y lo ven como algo bonito, hermoso, sorprendente. Incluso aunque esa luz sea muy caliente, quieren entrar dentro. Están como empujando para poder entrar dentro de esa luz, de esa llama. Quieren atravesarlo. Y una vez entran no hay forma de escapar, mueren ahí. Es decir, ven algo, lo ven como algo increíblemente atractivo, maravilloso, como si fuera una mansión celestial. Y una vez entran, se queman, arden. Como una llama de una vela. Que caen ahí y la cera les atrapa. Entonces, aferrándonos a los placeres sansáricos, eso es justo lo que pasa. Nos engañan completamente. Y este es un ejemplo del sufrimiento del cambio. Que nos engañan. El apego a ellos nos traiciona, nos engañan. Y así es como debemos de meditar. No creo que la gente medite. Para mí mucha gente no medita en la renuncia al samsara, en cómo el samsara es de la naturaleza de sufrimiento. O sea, conocen el Danrin, han leído algo, estudiado algo y meditan pues por encima. Especialmente en este sufrimiento del cambio, no mucha gente reflexiona al respecto. Y así acaba engañándonos, traicionándonos.
in the Khasashi, Y en algunos países, en lugares, no sé si es Sri Lanka Korea, o Corea, those places, o Tailandia, no sé, en alguno de estos sitios you know, the people treat the different donde la gente tiene diferentes métodos para atrapar, para cazar animales, wow. Y saben bien cómo hacerlo. they just make trade. Por ejemplo, crean trampas con bambú para atrapar a los diferentes animales y luego las dejan ahí. Baby, Y luego, o por ejemplo, a veces ponen a lo mejor un cebo o un pájaro ahí, pequeñito, para atraer a otros animales y a poder atraparlos. Saben perfectamente, exactamente cómo hacer para cazar a esos animales. Así su karma negativo es terrible. El karma también de esos... de estos que lo hacen y saben perfectamente cómo hacerlo. Lo he visto muchas veces. that particular animal will catch. Exactly, they go away. So, Saben perfectamente, ponen la trampa y luego se van y en breve, enseguida logran atrapar, cazar algún animal. to cheat. So there's some food there. Or not. Eh, Or rabbit. Y entonces, pues nada, y cogen, luego atrapan esas piezas, se las llevan, las envuelven una vez ya cazadas. That's something. Marriage, you know. So you don't know beginning. Y mencionaba también que es Rinpoche, que es como el propio karma negativo de los animales hace que estas personas sepan perfectamente cómo atraparles. Y a veces lo mismo con los matrimonios. Al principio piensas que bueno, que tu esposo o esposa es maravillosa, te encanta, te parece muy atractivo. Y crees que bueno que ya todo va a ir perfectamente bien con esa persona. I don't know, thousands and dollars, you know, present. Y bueno, e incluso te gastas un montón de dólares para tener contenta a la persona y para celebrar esa boda, ¿no? Y finalmente ya viven juntos, empiezan a vivir juntos ese matrimonio, a dormir juntos. Y pasa un día, 2, 3 días, empiezan a conocer más y más uno al otro. Y entonces aparece la actitud egocéntrica de la persona. Que empieza a pensar más en sí mismo que en la otra persona. Empieza a aparecer la actitud egocéntrica y haciéndose cada vez más y más profunda. Y con el tiempo uno pues acaba, pues eso, como vomitando. No quieres saber nada de la persona. Y esto es decir, han empezado a vivir juntos y ya no quiere saber nada del otro cuando ya lo conoce, porque conoces al otro y esa persona se conoce a ti y según pasan los días, las semanas, aunque estén físicamente viviendo juntos, es como si vivieran en el infierno o en una cárcel. Mentalmente se sienten así. Y tu único pensamiento es, estás continuamente pensando cómo poder liberarte de esa situación,
cómo te puedes liberar de esa persona. Cada día piensas en eso. Free from that person is the life for you, live. Y para ti, el verte libre de esa persona lo consideras como si fuera la liberación del samsara. Increíble. So, if you are free from that, if you got free by fighting, whatever, Incluso aunque te veas libre de ellos, then you get then eh, you have another person. o libre de esas disputas con la persona, entonces piensas en otro, quieres conocer a otra persona y vuelves a pensar, What a bliss. wow, si puedo conseguir estar con esa persona, que esto sería el paraíso, qué maravilla, es como el gozo. Pero nunca piensas en los problemas y vuelves otra vez a empezar. O sea, al principio piensas qué maravilloso, pero luego vives con esa persona y según van pasando los días, estás más y más cerca y conociéndote más, empiezan a ver los mismos errores, empieza a aparecer el mismo sufrimiento. Y te has gastado tanto dinero, has trabajado tan duro día y noche, tantas cosas para satisfacer a tu apego, a ese pensamiento egocéntrico. Y de nuevo, exactamente igual. Repites lo mismo. ¿Comprendes? Sufres exactamente igual. Y así continúas hasta la muerte. Y cuando mueres ya se acaba. Tu preciosa vida humana se acaba. Nada útil hiciste con tu vida y eso es muy triste. Y encima además vas a los reinos inferiores y no confiesas tus negatividades mediante los 4 poderes. No está ninguno de ellos, ni siquiera uno de estos 4 poderes de la confesión. Y así hay muchos ejemplos. Es como saborear miel, pero en el filo de un cuchillo. Disfrutas de esa miel, pero te cortas. Pues así, te cortas la lengua. Así es el apego a los placeres sansáricos. Y así es como tienes que meditar. Ok. Tenemos que pensar en todo esto. Debemos meditar en esto. Os he dado algunas semillas respecto a cómo meditar, y ya cada uno lo tiene que elaborar. Me presenta de diferentes formas. Ok. Entonces, el reino del deseo, en el reino del deseo está, pues eso, el deseo hacia los 5 objetos sensoriales externos. Y aquellos que no tienen deseo hacia los 5 objetos externos de deseo, estaría el mundo, el reino de la forma. Los dioses mundanos del reino de la forma. Y también del reino sin forma. Gengyatso decía eso, que tienen que sufren, que experimentan el sufrimiento del cambio, pero no el sufrimiento del sufrimiento. En esos estados han logrado el samatha, la concentración. Esos 9 estados de concentración logran el samatha, la quietud mental, y entonces mediante tener esa contemplación estable, y luego la contemplación, una contemplación fija,
la concentración que tiene esos 4 niveles. Okay, then the formless realm that don't have suffering pain. Y en el reino sin forma no experimentan el sufrimiento ni el del cambio. No tienen, en esos reinos no poseen forma, pero solo experimentan el tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Y si no sabes, no conoces los diferentes niveles de sufrimiento de samsara, entonces podrías pensar que el reino sin forma es la liberación del samsara. O piensas que es alcanzar la budeidad. Puedes llegar a pensar esas cosas. Está ese peligro si no lo conoces. Entonces generas el deseo de alcanzar esos estados, pero luego te sorprendes de que es un reino sansárico que no conocías. Entonces en esos renacimientos no hay un cuerpo físico, solamente es mental. Pero todavía se está bajo el control de karma y engaños. No estás libre de ellos. Y entonces y a partir de ahí pues uno está todavía experimentando el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Entonces desde esos niveles de renacimiento superiores hasta los infiernos, al más inferior de todos, Nyalwanyarme, el de sufrimiento ininterrumpido, se experimenta el sufrimiento. Entonces los agregados de los seres infernales, es decir, todos los seres en samsara, desde el reino sin forma al más profundo de los infiernos, está presente el sufrimiento. Los agregados de los seres están todos contaminados, impregnados por el sufrimiento. Entonces, y sus mentes, nuestras mentes, en samsara, poseen la semilla contaminada de engaños y karma. Y a partir de esa semilla, los engaños surge de nuevo el sufrimiento y por tanto componen de nuevo el sufrimiento. No están libres del tercer nivel de sufrimiento. Y cuando su karma acaba en esos reinos superiores, entonces de nuevo renacen en reinos infernales, espíritus hambrientos, animal humano o reino del deseo. Y así hemos experimentado esto innumerables veces, desde el reino sin forma, innumerables veces e innumerables renacimientos. Ok, hasta aquí. Por tanto, tenemos que liberarnos de todos ellos. Y lo vamos a dejar aquí. Debido a los métodos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los métodos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que la bodhicitta, fuente de toda felicidad y éxito, incluyendo la iluminación, tanto para uno como para los demás, pueda ser generada en nuestros corazones, así como en los de nuestros familiares o cada uno de los seres infernales, espíritus hambrientos, animal, en cada uno de los humanos y osuras y asuras y cada uno de los seres del estado intermedio, y en aquellos que hayan generado la mente de la bodhicitta que pueda incrementar.
Que la preciosamente la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Mai je ba na je jo je ba nya ba me ba hoi ni hoi do be wa jo Chan ju zime an ju ai boy je mai je ba na je yo je ba nya ba ya me ba wo ne go do be wa ju I am this unified with the unified. Entonces, la dedicación de la vacuidad unificada con el surgir dependiente que pueda ser generada debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que todos los seres, que el samsara y nirvana, que carecen de un átomo de existencia inherente y la causa de efecto y causa de efecto y surgir dependiente son infalibles, solicito tus bendiciones para distinguir el significado del pensamiento de Nagarjuna de que ambos son mutuamente complementarios y no contradictorios. También dedicamos por todos los estudiantes, benefactores, los que confían en mí, aquellos por los que he prometido rezar, aquellos cuyo nombre me han dado, aquellos que han muerto por las diferentes condiciones, especialmente debido al virus, tantos millones que han fallecido, así como por los miembros, por nuestros familiares, vivos o muertos, e incluso nosotros mismos, que podamos ser guiados por Lama Tsongkhapa, y que Lama Tsongkhapa sea nuestro gurú directo Mahayana, y que nunca nos separemos del camino admirado por todos los Budas. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo virtuoso Mahayana directo en todas nuestras vidas, que nunca nos alejemos ni un segundo del camino puro, altamente admirado por los victoriosos. Que pueda conocer las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida eminente, dotada de una moralidad pura, un corazón valiente al realizar las extensas acciones del Bodhisattva y el yoga de las dos etapas, la suprema sabiduría trascendental de dicha y gozo de dicha y vacuidad no dual. Y se completa aquí. Se concluye, se ha acabado la batería, entonces se concluye con las oraciones de larga vida.